hoy. Creo que ya me ubican. Pues bueno, mi nombre es Omar Quintero, soy R2 de Medicina del Enfermo en estado crítico y pues bueno, el tema que me tocó abordar es trasplante hepático en la unidad de cuidados intensivos. Pues bueno, es un tema, la verdad, bastante amplio, bastante complejo, que tiene diversas aristas que se pueden pues, valorar de una manera pues, más individualizada y pues, más profunda, ¿no? Se puede valorar desde el punto de vista del anestesiólogo, desde el punto de vista quirúrgico, desde el simple punto de vista de la inmunomodulación que deben de tener los pacientes, desde hasta la profilaxis antimicrobiana, diversas cuestiones, ¿no? Pero bueno, el chiste es que se terminó englobando todo en un solo tema y pues bueno, vamos a hacer como que algunas recomendaciones, pues por así decirlo, de una manera pues puntual y concisa, ¿no? La agenda que tracé con la intención de no perdernos durante la siguiente hora, 1 hora 20 minutos máximo, es lo siguiente: hablar sobre una introducción numeraria o prácticamente datos estadísticos, algo sobre el proceso de asignación que es pues bastante importante, algunos factores condicionantes de un mal pronóstico que los pacientes pudieran llegar a presentar, que nos interesa saber cuando nos hacen la presentación de un paciente o cuando llega directamente a la unidad de cuidados intensivos, acerca del abordaje que tenemos que realizar y qué verdaderamente es lo que tenemos que vigilar en esos pacientes, algo sobre la inmunomodulación que esos pacientes deben de tener, que para mí pues prácticamente es uno de los temas torales que hacen la diferencia con cualquier paciente de la unidad de cuidados intensivos. Y por último, pues bueno, conclusiones pues prácticamente personales, ¿no? Pues bueno, como aparece en la introducción, antes de continuar, pues prácticamente yo me basé, la bibliografía pues puede ser auditable, prácticamente está anotada siempre en la parte inferior de mis diapositivas, pero también me basé en estas guías, en las guías de la Asociación Europea para el estudio de trasplante hepático, que prácticamente dictan la pauta a la vez a la par de la Sociedad Norteamericana, con los mismos fines en la cuestión de los cuidados de un paciente pues trasplantado pues de tipo hepático, ¿no? Pues bueno, comenzando, pues bueno, el trasplante hepático, pues bueno, es el tratamiento de elección para aquellos pacientes que tengan una falla hepática crónica o una falla hepática aguda, pues prácticamente cualquier etiología. Como pueden ver en las gráficas, pues bueno, el principal motivo por los cuales los pacientes se terminan trasplantando principalmente son los siguientes. Son pacientes que tienen algún estado de cirrosis, son pacientes que tienen algún tipo de patología de tipo cancerígena, son pacientes que llegan a presentar pues, fallas hepáticas pues, prácticamente de manera aguda, o pacientes que tienen algunas alteraciones metabólicas o algunas alteraciones colestásicas, aunque predominan pues, prácticamente los pacientes con algún estado de cirrosis. ¿El trasplante hepático es importante? Sí. ¿Por qué? Porque mejora pues, prácticamente la calidad de vida de dichos pacientes y mejora la sobrevida, por lo menos a corto, mediano y hasta cierto punto a largo plazo de dichos pacientes una vez que se trasplanten y una vez que tienen obviamente los cuidados adecuados, de manera inmediata en la unidad de cuidados intensivos y posteriormente en unidades intermedias, o ya con el seguimiento pues, que se les da a los pacientes pues, por parte de la consulta externa. Pero, pues bueno, el cuidado postquirúrgico de una manera inmediata posee ciertas características peculiares que tenemos que ver en este tipo de pacientes. Una, la funcionalidad del órgano trasplantado es muy variable y esa variabilidad pues prácticamente depende de la presencia, de la identificación y de la corrección pues prácticamente de alguna de estas situaciones, como los problemas técnico-quirúrgicos o problemas metabólicos que los pacientes hayan presentado o puedan presentar una vez que llegan a la unidad de cuidados intensivos, los efectos adversos, aunque son necesarios los inmunosupresores, pero pues bueno, no son medicamentos inocuos que sí pueden tener algunas complicaciones y pues bueno, tenemos que estar vigilando puntualmente esas situaciones, o la presencia de infecciones secundarias muy probablemente al efecto pues, de dichos fármacos que les acabo de mencionar. En la cuestión de numeralia, pues bueno, sí hay estadística mexicana. El Centro Nacional de Trasplantes es el que se encarga de darnos pues, prácticamente estos números. El primer trasplante hepático que se realizó fue en Estados Unidos por el doctor Thomas Startz en 1967, pero hasta la fecha pues sí se han realizado pues por lo menos 80,000 trasplantes hepáticos hasta el corte que hice según la bibliografía del 2021.
Entonces, pues bueno, sí es una cirugía pues algo frecuente, por así decirlo, aunque insuficiente para la cantidad de pacientes que llegan a tener pues dicho padecimiento, ¿no? La tasa de sobrevida sí ha mejorado, pues como todo son cosas perfectibles que se van mejorando a lo largo pues prácticamente del tiempo, de tener una mortalidad en los años 80, que en realidad no es muy distante al año 2022, prácticamente del 80%, actualmente, una mortalidad de la tasa de sobrevida. Anteriormente solamente sobrevivía el 30% en los años 80, pero pues bueno, con el advenimiento y con la mejoría del tratamiento inmunosupresor, actualmente la tasa de sobrevida es mayor al 85%. Secundario principalmente a 4 factores que han modificado o han favorecido que estos pacientes pues logren vivir más. 1, optimizar el esquema inmunosupresor. 2, mejorías en las técnicas quirúrgicas por parte de los cirujanos y mejoría en la preservación de los órganos sólidos en cuestión de los tiempos de isquemia fría y isquemia caliente. Mejoría en lo que es la prevención y el tratamiento efectivo de infecciones oportunistas que pudieran llegar a presentarse en dichos pacientes, y obviamente el apoyo de la unidad de cuidados intensivos, donde los pacientes están pues prácticamente con vigilancia a las 24 horas, y en dado caso de que surja pues alguna alteración, pues identificarla de manera puntual pues para darle tratamiento y seguimiento a la misma. En México, los datos según el Senatra, según el 2021, pues bueno, el primer trasplante hepático se realizó en el Instituto de Nutrición Salvador Subirán. Fue realizado prácticamente 9 años después del primer trasplante, se realizó en 1976, y a la fecha en México desde ese entonces se han realizado por lo menos 1.516 trasplantes hepáticos, pero son insuficientes porque la cantidad de pacientes que fallecen anualmente pues es prácticamente estratosférica comparando con los trasplantes que se hacen. Anualmente fallecen en México por lo menos aproximadamente 35,000 personas según las fuentes del INEGI, por lo menos en el 2013. Entonces, pues prácticamente menos del 1% de esos pacientes son los que se trasplantan. Y la lista de espera para los pacientes candidatos a un trasplante hepático, pues sí es algo importante. Muchos de esos pacientes, pues lamentablemente van a fallecer antes de que se les dé la oportunidad de un trasplante. Por lo menos la lista de espera está en 321. Como pueden ver en la gráfica del lado izquierdo de la pantalla, pues bueno, los trasplantes se pueden realizar de 2 tipos de donantes vivos y donantes pues prácticamente cadavéricos. La mayoría de los trasplantes que se realizan, por lo menos aquí en México, tienen que ver con un donante fallecido. Prácticamente en el 2021 se realizaron 124 de este tipo versus 11 de pacientes que estaban pues prácticamente vivos. Como pueden ver, la curva va favorablemente hacia una deflexión positiva, pero sin embargo hay una deflexión negativa bastante importante, que tiene que ver con las fechas en las cuales pues, se presentó la pandemia, donde desafortunadamente pues, muchos de esos órganos se terminaron perdiendo, y pues bueno, no hubo manera pues, de trasplantar a muchos pacientes que lo necesitaban. Bueno, por último, la última línea de esta diapositiva, algo que me llamó la atención de manera importante en uno de los artículos que revisé, es que al momento sí se trasplantan y sí hay cifras de cuántos pacientes se trasplantan. Trasplantar un hígado no es cualquier cosa y prácticamente prende las alarmas en un hospital donde se va a realizar dicho procedimiento. El detalle está que no hay estadística de cómo les va a esos pacientes a mediano o a largo plazo en cuestión del injerto y en cuestión de la sobrevida que dichos pacientes puedan tener. O sea, sí se trasplantan, pero ¿cuántos de esos pacientes pues les va relativamente pues, bien, ¿no? Bien, la siguiente diapositiva. ¿El proceso de asignación importa? Sí, bastante. Anteriormente se tenía la idea de que el primero que era, como dice la primicia, el que es primero en tiempo es el primero en derecho, y que por lo tanto el que tenía más tiempo enfermo del hígado era el paciente que se debía trasplantar de primera instancia. Actualmente la Sociedad Europea dijo que ese criterio pues, prácticamente es obsoleto, que no debemos de trasplantar pacientes con esa intención, porque pues bueno, hay estudios que dicen, más adelante se los voy a mencionar, que no debemos de trasplantar con esa situación. Principalmente ellos abordan 2 tipos de escalas para decidir qué pacientes se van a trasplantar. De la primera que hacen mención es del sistema de puntuación Child-Pugh-Tourette.
Prácticamente es un modelo predictor para la necesidad de un trasplante hepático que básicamente se basa en datos clínicos y en datos bioquímicos que los pacientes pudieran presentar, se les asigna determinada puntuación y con base en dichos datos, bueno, se decide o no el trasplante. No es lo único, solamente es una escala que nos da como una manera objetiva de decidir si este paciente o tal o cual paciente se va a trasplantar o no se va a trasplantar. Ellos recomiendan la escala del MELT. Ellos pues prácticamente asignan lo que es la prioridad del trasplante con dicha escala. De hecho, la recomendación en realidad es bastante fuerte, como pueden ver en el recuadro de color rojo. Es una recomendación grado 2, donde se han hecho pues, bueno, estudios, ensayos clínicos aleatorizados en los cuales a los pacientes se les realiza dicha escala, se les asigna una prioridad para el trasplante y pues bueno, con dicha escala pues bueno, se ha mejorado también lo que son los índices de mortalidad en cuestión o relacionados a la asignación pues prácticamente del trasplante. Prácticamente esta escala es la que va a marcar la pauta en la asignación de ver a qué o cuál paciente es el que se va a trasplantar. Lo malo de dicha escala es que no va a estimar la supervivencia postquirúrgica que el paciente pudiera tener. ¿Por qué? Porque la escala sí te sirve como para decidir cuál paciente necesita trasplantarse, pero no toma en cuenta ya como condiciones postquirúrgicas, como la calidad del injerto, la calidad del donante, la técnica quirúrgica que se haya realizado o el manejo preoperatorio que se le pudo haber dado a dicho paciente. Las escalas, como les mencionaba, importan sí, porque nos dan una manera objetiva de valorar a qué paciente se debe trasplantar, pero también tenemos que tener en cuenta algunas otras variables a la hora de decidir si un paciente se trasplanta o no. Hay variables que tienen que ver con el donante, el manejo del injerto, el receptor y los cuidados post-trasplante que se le pudieran dar a los pacientes. En cuestión del donante, pues bueno, hay que ver qué tipo de donante es, la edad, el sexo, la causa que llevó a la muerte de dicho paciente, la presencia de algunas enfermedades infecciosas como pudieran ser un citomegalovirus, el peso y el estado hemodinámico previamente del donante. En cuestión del injerto, pues bueno, es importante la técnica de extracción y la técnica de preservación en pues, órgano sólido. Y en las cuestiones del receptor, pues igual obviamente influye la edad, el género, el sexo, la etiología que llevó a ese paciente a una enfermedad hepática, la presencia de una enfermedad renal crónica, la presencia del tratamiento sustitutivo con diálisis, factores inmunológicos, cuánto tiempo el paciente ha estado en terapias sustitutivas, cuánto tiempo el paciente ha estado bajo ventilación mecánica. Todos esos factores, pues bueno, van a influir en la sobrevida que el paciente pudiera llegar a presentar. Y ya en la etapa post-trasplante, pues es importante el abordaje quirúrgico que se le realizó al paciente, el tipo de inmunosupresión que llevó, la presencia de una lesión renal aguda o la presencia pues, de uso de asistencia, ya sea de una terapia de sustitución pues, prácticamente renal. Como les mencionaba, la guía o la escala que dicta la pauta para decidir o no el trasplante pues es la escala de MELT y pues la Sociedad Europea pues prácticamente hace dicha recomendación con base en ese recuadro que ellos ponen en sus guías. Dicen que todos los pacientes que tienen una escala de MELT mayores a 14 puntos pudieran entre comillas ser candidatos a trasplante de entrada. ¿Por qué? Porque han visto que los pacientes que tenían una escala menor a 14 puntos que se trasplantaban tendían a tener una mortalidad mayor que aquellos que no se trasplantaban. Entonces, pues bueno, ¿para qué vas a gastar o vas a utilizar un hígado en esos pacientes que tienen dicha puntuación cuando pues la tendencia es de que esos pacientes tengan una mayor mortalidad? Entonces, pues bueno, hay que dar ese órgano a otro tipo de paciente que tenga una mayor probabilidad pues prácticamente de sobrevida. Hay algunos factores que nos deben de llamar la atención, que son factores de mal pronóstico, que son factores condicionantes que nos pueden prender las alarmas sobre que a los pacientes muy probablemente no vayan a tener algún desenlace favorable. Factores que influyen pues es la alteración del estado mental previo al trasplante, la presencia de hipotensión, hipotermia, hiperbilirrubinemia, mayores a 14.8, la ventilación mecánica mayor a 14 días,
pacientes que están en un estado de diálisis, pacientes que tengan el soporte vasopresor inotrópico bastante elevado, pacientes que tengan algún tipo de infección bacteriana o que tengan la presencia de infiltrados pulmonares, pues prácticamente ya nos van a condicionar que es un paciente en el cual tenemos que prestar mayor atención para que el desenlace tienda hacia la parte pues prácticamente favorable. Como pueden ver en los recuadros de color rojo, estas son las principales causas de que ese injerto que se va a trasplantar pues prácticamente se pierda. Sí influye lo que realiza el cirujano en el tiempo quirúrgico. Sí sigue siendo bastante importante a pesar de las mejorías en la técnica quirúrgica. El 26% de los rechazos se debe a no una mala técnica quirúrgica, quizás a que pues bueno, hay ciertas condiciones especiales en el quirófano que pues bueno, no se llevan de una manera, no se pudieron llevar de una manera adecuada pues por X o Y situación, ¿no? Pero sin embargo influyen también las complicaciones generales que les acabo de mencionar, porque hasta el 20% de los rechazos son debidas a las complicaciones que les acabo de mencionar. Bien, ahorita que estoy rotando en el servicio de trasplante, recibir ahí un paciente sí tiene como que algunas condiciones un poco diferentes a recibir a los pacientes aquí en la unidad de cuidados intensivos generales. Lo que yo he visto y lo que la literatura dice, por lo menos el artículo que les estoy mencionando, es que me debo de enfocar principalmente en tres cosas. En los hallazgos transoperatorios que pudieran haber encontrado los cirujanos, en el reporte anestésico que me pudiera dar obviamente el especialista, y el reporte quirúrgico que me va a entregar el cirujano. Prácticamente se les debe preguntar lo siguiente: el balance hídrico, pensando en que un balance muy positivo pudiera pues afectar la función pulmonar por sobrecarga, qué tipo de fármacos le administraron a los pacientes, porque eso pudiera condicionar un despertar un poco más lento de los pacientes y por lo tanto una ventilación mecánica más prolongada, con los eventos adversos que esto pudiera condicionar, el estado hemodinámico transquirúrgico al que el paciente sufrió, porque si el paciente estuvo con dosis altas de vasopresor o estuvo hipotenso una gran parte de la cirugía, pues bueno, eso pudiera condicionar la trombosis del órgano y pues bueno, eso pudiera afectar su viabilidad, y la presencia de transfusiones que sí pueden impactar en la cuestión del sistema inmunológico. Es importante saber qué tipo de complicaciones tuvieron, si el paciente presentó hipotensión, si el paciente presentó algún tipo de arritmia, si el paciente desaturó, si hubo algún desequilibrio hidroelectrolítico que hubiera necesidad de corregir, o si el paciente tuvo pues pérdidas importantes a nivel hemático. En el reporte quirúrgico también sí es preciso abordar al cirujano en cuestión de lo siguiente: qué características macroscópicas se encontró antes de realizar el injerto y después de ese injerto. La anastomosis vascular es importante porque entre más anastomosis haya, mayor probabilidad de que ese órgano se trombose, los tiempos de isquemia fría y caliente y el color y turgencia pues que el órgano pudiera llegar a presentar. Prácticamente esto es lo que se les debe preguntar una vez que llegan a la unidad de cuidados intensivos. En cuanto al abordaje, ahí sí no dista mucho, pues prácticamente se les pide la misma batería de laboratorios que cualquier ingreso. Lo que sí cambia es un poco la cuestión o la frecuencia con la cual se piden dichos estudios. Es importante solicitar una biometría hemática, una química sanguínea, lo que son los tiempos de coagulación, los electrolitos séricos, obviamente las pruebas de función hepática, gasometrías arterial y venosa, con los niveles de lactato. Se piden pues de manera inicial cuando el paciente llega, posteriormente las recomendaciones son que sean cada 8 horas y posteriormente cada 24 horas. Obviamente la necesidad de pedir los estudios pues bueno, va en la función clínica que el paciente esté presentando en dicho momento. Si el paciente tiene un deterioro, pues bueno, no nos vamos a esperar 8 horas para pedir pues prácticamente los estudios de control o algún tipo de gasometría. Tendríamos que pues pedirlos un poco antes. En cuestión de estudios de gabinete, sí es importante que los pacientes se les realice un electrocardiograma, una placa de tórax, si es que el paciente tuvo pues algún proceso respiratorio importante que nos haya comentado el equipo de anestesiología.
Es importante estar revisando el injerto con un ecodoppler para valorar los vasos sanguíneos del injerto, realizar un ultrasonido de hígados y vías biliares con angioresonancia o una CEPRA en dado caso de que sospechemos alguna alteración del árbol biliar, y una tomografía en dado caso de que la paciente tenga pues alguna alteración neurológica que no haya corregido posteriormente o posterior al trasplante. En la cuestión de qué es lo que hay que vigilar puntualmente, pues bueno, primero, o algo hasta cierto punto sencillo de corregir o de vigilar, que muchas veces pues pasa de alto, es la analgesia. Tenemos que tener en cuenta que pues es una cirugía mayor, es una cirugía bastante importante que condiciona dolor. El dolor, pues bueno, va a favorecer un incremento de la frecuencia cardíaca y a su vez esto nos puede modificar lo que es el gasto cardíaco y por lo tanto podemos tener datos de una isquemia hepática y una isquemia cardíaca que nos pudieran complicar el cuadro. Entonces, pues bueno, modificando esa parte que en realidad no es tan sencillo, no es tan difícil, pero muchas veces se pasa por alto, pues bueno, podemos mejorar la sobrevida de dichos pacientes. Tenemos principalmente dos tipos de fármacos, que podemos utilizar. El primero de ellos pues es el paracetamol y en segunda instancia pudieran utilizarse pues algún tipo de opioides. Los AINES en realidad pues en este tipo de pacientes, si bien no están contraindicados como de una manera absoluta, sí tenemos que tener en cuenta que sí pudieran tener algunos eventos adversos que pudieran pues complicar la sobrevida de los pacientes. Por si los AINES en general nos van a reducir la excreción urinaria de ciertos electrolitos, principalmente sodio, potasio, y la depuración de creatinina se pudiera ver afectada. Inhiben la producción de prostaglandinas vasodilatadoras como la E2 y la I2, y por lo tanto puede haber una disminución del flujo sanguíneo renal, disminuir la tasa de filtración a nivel renal y hepático, y pues bueno, condicionar pues algunas alteraciones en dichos órganos. Esto a su vez, pues bueno, se puede traducir, por así decirlo, en una especie de hipovolemia en dichos órganos que bueno, pueden condicionar la presencia de algún tipo de trombosis del injerto y pues también pueden alterar la función plaquetaria. Por lo tanto, no son recomendados colocarlos como primera instancia en los pacientes que sufren pues algún tipo de trasplante de este tipo. Con los inhibidores de la ciclooxigenasa tipo 2, pues prácticamente son las mismas alteraciones, aunque el efecto más importante es que tienen un efecto procoagulante que pudieran condicionar un proceso de trombosis. Por lo tanto, como les mencionaba, lo ideal es dejarlo solamente con paracetamol. Si bien tienen algunas alteraciones hidroelectrolíticas similares a los medicamentos previos que les acabo de comenzar, carecen de lo que es la inhibición plaquetaria y por lo tanto, pues bueno, no pudieron afectar tanto lo que es el proceso de insertación del injerto porque tiene una probabilidad mínima de que causen trombosis. Los opioides también se pueden utilizar, aunque lo ideal, lo malo es que pueden causar tolerancia, dependencia y pueden causar hilo en estos pacientes y causar hasta cierto punto, cierto grado de disconfort. Y pues bueno, no están tan recomendados como el paracetamol. En cuestión hemodinámica, pues bueno, generalmente los pacientes llegan en un estado hiperdinámico. Llegan con un aumento del gasto cardíaco, con un aumento de las resistencias vasculares sistémicas. Son pacientes en los cuales pues hay que estar vigilando o hay que estar evitando lo que es la sobrecarga de volumen, porque esto nos pudiera condicionar un edema pulmonar que tendríamos que tratar pues, con el uso de algún tipo de diurético. También tenemos que vigilar que los pacientes no caigan en el otro extremo de estar en un estado de hipovolemia, porque bueno, eso puede condicionar hipotensión y eso puede ser peligroso pues, para la viabilidad del mismo injerto, o pueden condicionar algún evento pues, cardíaco de tipo pues, prácticamente isquémico o algún evento cerebral vascular. Los objetivos pues prácticamente son muy similares en realidad a cualquier paciente que tenemos aquí en la unidad de cuidados intensivos. Tenemos que tener tensiones arteriales pues por lo menos mayores a 100, sistólicas mayores a 120 milímetros de mercurio, sistólicas mayores a 85, medias arriba de 85, presiones venosas centrales entre 4 y 8 y presiones capilares pulmonares en dado caso de que tengamos el aditamento entre 8 y 12 milímetros de mercurio.
En dado caso de que no estemos logrando cumplir con dichas metas, pues bueno, tenemos que valorar ya sea el uso de un inotrópico, dependiendo pues la causa, un inotrópico o un vasopresor, dependiendo pues la alteración que el paciente pudiera tener en ese pues primer momento. Tenemos que tener con estos pacientes metas de hemoglobina entre 8 y 9. No se recomienda que sean menores porque, pues bueno, eso pudiera condicionar una isquemia bastante importante del injerto y pudiera llegar a perderse. Podemos tener pacientes que tengan el otro extremo, pacientes que estén en un estado hipertensivo y tenemos que buscar qué es lo que está condicionando que dicho paciente esté hipertenso. Puede ser, pues como les acabo de mencionar, secundario que el paciente tenga un proceso de dolor. Se le optimiza la analgesia, generalmente esta situación puede mejorar. Puede ser que el anestesiólogo en quirófano haya utilizado una reanimación pues bastante generosa y eso haya condicionado un aumento del volumen y que por lo tanto el paciente esté pues algo hipertenso. Puede ser también que el uso de la terapia inmunosupresora esté condicionando dicha situación y si la está alterando de una manera importante, pues bueno, tenemos que utilizar algún tipo de estrategia para reducir esta terapia inmunosupresora sin la necesidad de suspenderla porque se pudiera perder el injerto. En dado caso de que el paciente pues bueno, llegue a presentar un estado hipertensivo, como les menciono, hay que buscar la causa, pero se les pueden dar algunos tratamientos como es el verapamil, el amlodipino y el nicardipino. Obviamente, si tienes un paciente con vasopresor y está hipertenso, pues bueno, hay que suspender dicho fármaco y pues bueno, valorar que no se vaya al otro extremo que es la hipotensión. En cuestión hematológica, pues bueno, el sangrado con los pacientes puede ser multifactorial. No es necesariamente debido pues, a una mala técnica quirúrgica o a problemas quirúrgicos. Puede ser que el paciente tenga algunas alteraciones hematológicas que pues en las cuales haya necesidad pues prácticamente de corregir pues dichas alteraciones, ¿no? Pero pues bueno, es importante cuando el paciente llega a vigilar el sangrado que se le pudiera dar pues por algún tipo de DRE que los cirujanos dejan. Si es un sangrado mayor a 100 mililitros por hora durante las 3 primeras horas, pues bueno, eso nos debe de alertar. Es un paciente al cual le tenemos que repetir la biometría hemática, tratar de mantener ese nivel de hemoglobina entre 8 y 9, y si el descenso es importante y el sangrado es continuo o incrementa, pues bueno, llamarle al cirujano para valorar la posibilidad de una nueva reintervención quirúrgica. Las transfusiones múltiples y se han relacionado con una pobre función hepática. ¿Por qué? Porque bueno, el transfundir un paciente muchas veces altera lo que son los sistemas de coagulación y esto pudiera condicionar que ese órgano pues bueno, termine trombosándose, le termina dando pues algún tipo de isquemia. Entonces, si bien son pacientes que llegan a tener pérdidas importantes, pues bueno, las transfusiones tienen que ser juiciosas, sobre todo una vez que llegan los pacientes a la unidad de cuidados intensivos. Son pacientes que tienen una síntesis per se por la alteración hepática de diferentes factores de coagulación. Prácticamente todos están suprimidos, salvo el factor 8. Son pacientes que tienen una disminución en la cuestión de las proteínas fibrinolíticas, del plasminógeno y de las proteínas C y C. Entonces son pacientes en los cuales prácticamente están entre un imbalance entre el sistema de coagulación y la fibrinolisis y pues bueno, eso puede condicionar, como les he venido diciendo, la presencia de una trombosis pues prácticamente del órgano. Son pacientes que cuando uno ve, o por lo menos a mí me llamó la atención estos días que he estado ahí, son pacientes que sí tienen un nivel plaquetario pues bastante bajo, pero en realidad las indicaciones para que a esos pacientes se les transfundan plaquetas pues prácticamente son las mismas. Generalmente el pico máximo de esa plaquetopenia es entre el tercer y cuarto día. Generalmente a partir de ese día ya el recuento plaquetario comienza a incrementar un poco más y esa disminución plaquetaria principalmente se debe a una alteración a nivel de la médula ósea en la producción de las plaquetas, un hiperesplenismo o un secuestro plaquetario por parte del injerto y también a la terapia pues, inmunosupresora. Si no mejoran en esa semana que les acabo de mencionar, que es el pico máximo del descenso plaquetario, pues bueno, hay que sospechar que a lo mejor ese paciente sí tiene un daño isquémico importante, pero no significa que se le tengan que transfundir plaquetas.
prácticamente el punto de corte es el mismo que aparece en todas las guías. Si un paciente tiene menos de 30,000 plaquetas, te está sangrando, y bueno, continúa sangrando, pues bueno, ya sería una indicación de transfundirle pues, lo que son concentrados plaquetarios. En algunas unidades de cuidados intensivos se hace uso o hincapié en la utilización de lo que es la tromboelastografía, porque bueno, nos puede dar, según la curva que aparezca y según los valores de los ángulos alfa y los diversos valores que te da la tromboelastografía, sobre ver puntualmente qué alteración pudiera tener dicho paciente para, pues bueno, corregir dicha situación de una manera pues un poco más específica. Son pacientes que también pudieran llegar a presentar hasta cierto punto de hemólisis porque, bueno, hay una formación de isohemaglutininas aparentemente en el injerto que pudieran condicionar pues la presencia de hemólisis en dichos pacientes. Es frecuente sobre todo cuando se realizan injertos que tengan una incompatibilidad del grupo ABO. Generalmente el pico máximo de la hemólisis es al 7º día y se tienden a autolimitar entre la semana número 2 y la semana número 3, pero pues igual hay que estar viendo constantemente lo que son los niveles de hemoglobina, los niveles de transaminasas y los niveles de bilirrubinas. Son pacientes que son pacientes que presentan neutropenia, pero principalmente está asociada pues prácticamente al uso de inmunosupresores, principalmente azatioprina, y el ganciclovir, o pacientes que estén presentando en algún momento la enfermedad por citomegalovirus o pacientes que tengan sepsis. Entonces, pues el tratamiento será con base en lo que esté condicionando dicha situación. Si la inmunosupresión está llevando o está condicionando pues esa neutropenia, pues bueno, tendríamos que hacer una suspensión temporal y reiniciarla posteriormente. En dado caso de que los pacientes presenten pancitopenia, pues bueno, generalmente se debe no tanto a la terapia inmunosupresora, generalmente se debe pues ya a infecciones por citomegalovirus. En cuestión de la profilaxis tromboembólica, bueno, por lo menos la guía que se menciona en la parte inferior de la diapositiva dice que no debemos utilizar de rutina fármacos anticoagulantes, solamente administrarlos pues en condiciones específicas. Eso es una vez que el paciente llega a la unidad de cuidados intensivos, pacientes que tengan alguna alteración, algún síndrome de antifosfolipídico, pacientes que hayan tenido el antecedente de una trombosis venosa profunda de una manera reciente, o pacientes que se hayan trasplantado previamente de un hígado, pacientes que se hayan trasplantado pero que el cirujano nos haya dicho que haya tenido necesidad de realizar pues diversas anastomosis. En estos casos, pues bueno, son pacientes que sí se les tiene que dar profilaxis tromboembólica y pues bueno, la profilaxis va a razón de enoxaparina, 40 miligramos subcutáneos cada 24 horas, o si es una paciente que tiene bajo peso, como generalmente son, pues bueno, tenemos que limitar un poco más la terapéutica a 20 miligramos, siempre y cuando la paciente tenga menos de 45 kilogramos, pues prácticamente de peso. Debemos de continuar con otras medidas tromboprofilácticas, como el uso de medias de compresión mediana o la movilización temprana fuera de la cama hacia el reposet o hasta cierto punto que el paciente comience pues, a deambular. En la cuestión respiratoria, que también es algo muy importante que nos atañe a nosotros como médicos de la unidad de cuidados intensivos, en realidad tenemos que ver esos pacientes, en la medida de lo posible, se deben de extubar lo más rápido posible. Han cambiado los tiempos. Anteriormente, cuando comenzó la etapa de los trasplantes, eran pacientes que duraban mucho tiempo bajo ventilación mecánica. Actualmente las guías recomiendan que no duren más allá de 72 horas y en la medida de lo posible, si ese paciente se puede extubar rápido, pues hay que realizarlo siempre y cuando sus condiciones lo permitan. Hay que tener en cuenta lo que nos dice el anestesiólogo. Generalmente son pacientes que tardan en recuperar la conciencia porque los fármacos que se les llegan a administrar duran un poco más de tiempo en metabolizarse. Generalmente recuperan su estado de conciencia a las 6 o 12 horas después de haber terminado el evento quirúrgico y pues dependerá de la dosis de los fármacos que se le hayan administrado. Pero si el paciente tiene el antecedente de haber tenido una encefalopatía previa,
es muy probable que esos pacientes todavía duren un poco más en despertar. En promedio son de 12 a 36 horas. Hay que ser juiciosos, sobre todo prácticamente ellos tienen que estar dentro de las metas de protección pulmonar que ahorita les voy a comentar, que ya conocemos muy bien y de las cuales hemos venido hablando a lo largo de todo este tiempo. Pero sí hacen hincapié sobre todo en los niveles de PIB que esos pacientes pudieran llegar a presentar. Las guías dicen que no deben de tener PIBs mayores a 5 centímetros de agua. ¿Por qué? Porque eso puede condicionar una disminución del gasto cardíaco que pudiera impactar en lo que es el injerto y puede condicionar de manera retrógrada un incremento de lo que es la presión venosa hepática. También hay que tener en cuenta que los pacientes no es tan fácil desvincularlos, aunque lo ideal es desvincularlos, les repito, siempre y cuando pues, las características clínicas así lo permitan. Pero hay que tener en cuenta que a lo mejor son pacientes difíciles porque previamente están desnutridos, la disfunción hepática prolongada, pues bueno, los llevó pues prácticamente a un estado de estrés, son pacientes que tienen alteraciones neurológicas, o a lo mejor en el transquirúrgico pudo haber sido que de manera incidental el cirujano lesionó el nervio frénico del lado derecho que pudiera condicionar la dinámica diafragmática, o pacientes que previamente estaban infectados y eso nos pudiera dificultar un poco lo que es la desvinculación. En teoría las medidas pues prácticamente son las mismas, las metas pues en realidad no cambian mucho. Son pacientes que tienen que tener una programación con un volumen tidal de peso predicho entre 6 y 8 mililitros por kilogramo, una presión plató menor a 20 centímetros de agua, un PIB no más allá de 5 centímetros de agua, una driving pressure menor a 13 centímetros de agua, una frecuencia respiratoria oscilante entre 10 y 16 respiraciones por minuto, un poder mecánico menor a 17 joules, una presión arterial de oxígeno entre 70 y 100 por lo menos, un CO2 entre 35 y 45, y pues bueno, tratar de que los pacientes estén prácticamente en un estado de normotermia. Sin embargo, a pesar de que nosotros tengamos las estrategias protectoras que les acabo de mencionar previamente, son pacientes que sí llegan a presentar pues, algunas alteraciones que pudieran dificultar su desvinculación. Son pacientes que generalmente antes de la cirugía o durante la cirugía pueden llegar a presentar cierto grado de hipoxemia secundaria, que tienen un incremento de los shunts, tienen un incremento de lo que es el gradiente alveolo-arterial. Son pacientes que pudieran llegar a presentar una vasoconstricción pulmonar hipóxica. Son pacientes con cortocircuitos importantes o son pacientes que también pudieran llegar a presentar cierto grado de atelectasia secundarios a algunas alteraciones como es el proceso de ascitis. Y pues bueno, estas alteraciones pues tendríamos que corregirlas pues, de una manera puntual. Por poner un ejemplo, en dado caso de que el paciente pues, presente algún tipo de atelectasia, se les pudiera realizar algún tipo de broncoscopía con la intención pues, de mejorar pues, dicha situación o condición clínica. Son pacientes a los cuales o en los cuales está recomendado que también vea el servicio de rehabilitación respiratoria para que les dé terapias de fisioterapia, ejercicios de respiración profunda, y lo ideal es que estos pacientes pues caminen lo más rápido posible. En dado caso de que sospechemos de que los pacientes pudieran llegar a presentar algún grado de hipertensión pulmonar, pues hay que buscar la causa, hay que optimizar la terapia hídrica, ver que no esté sobrecargado ese paciente, o bueno, utilizar algún tipo de terapia farmacológica, ya sea algún tipo de vasodilatador pulmonar, diurético, o el óxido nítrico inhalado, como se menciona en la literatura, aunque en realidad pues, prácticamente no se utiliza. Otro apartado en el cual es importante hacer hincapié, que es lo que hace la diferenciación en realidad con los pacientes que tenemos aquí en unidad de cuidados intensivos, es el proceso de infecciones que los pacientes pudieran llegar a presentar. Los pacientes de entrada tienen que tener un aislamiento protector para un paciente que está inmunosuprimido. O sea, eso es de entrada. No puede estar en un área común ese tipo de pacientes. Los sitios potenciales de mayor a menor frecuencia que se infectan o donde tenemos que buscar un foco infeccioso son los siguientes. Primero a nivel abdominal, luego a nivel respiratorio, a nivel sanguíneo, infecciones del sitio quirúrgico e infecciones urinarias.
hay algunos condicionantes que nos pudieran alertar sobre que el paciente pudiera llegar a presentar algún tipo de infección, como la magnitud o la duración de la cirugía. Si es una cirugía muy prolongada, mayor probabilidad de que ese paciente se infecte. ¿Por qué? Porque hay una mayor potencial, o pudiera haber una potencial contaminación entérica y biliar que pudiera pues, condicionar dicho proceso infeccioso, o la condición médica previa que el paciente pudiera llegar a tener, o como un estado de nutrición que pudiera favorecer pues, el crecimiento bacteriano secundario pues, a una depresión del sistema inmunológico previamente. Entonces, prácticamente los esfuerzos van encaminados hacia la prevención, sí, y también hacia el tratamiento una vez que se identifican pues, prácticamente lo que son las causas infecciosas. Las guías hacen hincapié en que prácticamente la profilaxis antimicrobiana y también pues prácticamente antiviral han disminuido de manera importante pues, la presencia obviamente de dichas infecciones y que por lo tanto la sobrevida de dichos pacientes pues ha ido incrementando. Este cuadro me pareció pues bastante interesante. ¿Por qué? Porque nos hace, prácticamente traza una línea evolutiva a lo largo de lo que es el tiempo. Y dependiendo del tiempo en el cual se presente el paciente y las condiciones clínicas apunten hacia un proceso infeccioso, pues bueno, tendríamos que presentar en determinadas causas y determinados agentes que pudieran estar condicionando dicho proceso infeccioso. Si la infección se presenta en las primeras 4 semanas, generalmente debemos de pensar en que es una infección obviamente de tipo nosocomial y generalmente puede estar asociada al proceso quirúrgico que se le realizó al paciente. Tenemos que pensar en que a lo mejor la infección está relacionada con el órgano que se le trasplantó, que muy probablemente pudiera estar infectado, en infecciones del sitio quirúrgico, en infecciones de algún acceso ya sea urinario o algún acceso intravenoso, que a lo mejor los pacientes pudieran llegar a presentar neumonía por un proceso de ventilación mecánica, a lo mejor los pacientes pudieran estar presentando un proceso infeccioso por Clostridium difficile secundario al uso importante de los antibióticos que se le están dando a dichos pacientes, o pudiera ser que estén desarrollando pues, algún tipo de bacteria de las que se mencionan en la parte inferior de la pantalla. Si los pacientes llegan a presentar los procesos infecciosos entre el 2º y el 6º mes después de habérsele realizado las infecciones, después de habérsele realizado el trasplante, ya no tendríamos que pensar tanto en una infección nosocomial, ya tendríamos que achacar a lo mejor el proceso infeccioso a la terapia inmunosupresora que dicho paciente estuviera llevando. Entonces ahí el tipo de bacterias cambian, generalmente ya son más de tipo oportunistas y las principales son pues virus herpes zóster, citomegalovirus, virus de la hepatitis B y C, la presencia de HIV, presencia de listeria, nocardia, micobacterias, toxoplasma, neumocitis kirubeshi o una enfermedad por aspergilosis que esté condicionando alteraciones a nivel pulmonar o alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Si las infecciones ya se dan más allá del 6º mes después del trasplante hepático, pues bueno, ya tendríamos que buscar algún otro tipo de agentes y encaminar la terapia pues prácticamente hacia ese tipo de agentes adquiridos principalmente a nivel de la comunidad. Siendo un poco más puntual entre los principales agentes que pudieran condicionar la infección y el tratamiento profiláctico y el tratamiento dirigido que se les pudiera dar a estos pacientes, pues bueno, la principal causa de infecciones es de tipo bacteriano. Son los principales causantes de infecciones en este tipo de pacientes. Generalmente se debe a bacterias gram negativas. Los principales agentes son E. coli, enterobacterias y pseudomonas. Y pues bueno, como les mencionaba en la diapositiva previa, tienen que ver más que nada con el proceso quirúrgico. Son pacientes que suelen afectar la herida, suelen afectar la cavidad abdominal, el tracto urinario y pues el torrente sanguíneo. En segundo lugar, en frecuencia de infecciones son las de tipo virales, principalmente son debidas a enfermedades o a infecciones oportunistas, como el citomegalovirus. Y pues bueno, hay factores de riesgo que pudiéramos tomar en cuenta pues como para prevenir o para pensar en dicha infección.
que el paciente a lo mejor, que el donador haya sido un paciente seropositivo con la presencia de citomegalovirus y que se le haya donado un injerto pues prácticamente con dicha patología. Pacientes que a lo mejor tienen el antecedente de un rechazo agudo a algún tipo de órgano, o pacientes que tengan una terapia inmunosupresora pues algo intensa. La profilaxis reduce sí de manera importante la presencia de dicha enfermedad y pues por lo tanto es bastante importante por lo menos mantenerla durante al menos 3 meses. La profilaxis pues prácticamente va en relación a algún tipo antiviral, principalmente ganciclovir, aciclovir o valganciclovir, dependiendo pues el que tengamos en la unidad donde estemos pues prácticamente laborando. También en orden de frecuencia son pacientes que llegan a tener el virus de la hepatitis B y debemos de pensarlo principalmente cuando los pacientes presenten fiebre, pérdida de peso, presenten diaforesis nocturna. Puede ser que el paciente llegue a presentar adenomegalio, puede ser que no la que tenga los ganglios inflamados o que no los presente, pero pues bueno, la terapia en este tipo de casos, pues bueno, será reducir la terapia inmunosupresora y posteriormente, dado el caso de que no haya mejoría, pues bueno, ya podemos hacer uso del rituximab, o se les puede dar pues quimioterapia o se les puede dar radioterapia, o podemos actuar pues de manera quirúrgica. Las infecciones que se presentan en tercer orden de frecuencia generalmente son infecciones fúngicas y tienen que ver principalmente con 2 agentes, con cándida y con aspergilosis. Igual los factores de riesgo pues no distan mucho a los que les acabo de mencionar, tienen que ver con una prolongación del tiempo quirúrgico, que se les haya transfundido mucho a esos pacientes, que son pacientes que a lo mejor ya se habían trasplantado previamente y que pues rechazaron el injerto, son pacientes que tenían el sistema inmune algo deprimido, secundario que tenían pues algunas enfermedades previamente como diabetes o hipertensión pues mal controladas. Generalmente si queremos hacer el diagnóstico de una cándida, pues bueno, debemos de pedir beta-D-glucano. Si queremos hacer el diagnóstico de una aspergilosis, pues bueno, tenemos que solicitar pruebas de galactomanano. En realidad, pues prácticamente tendríamos que pedir las 2 pues para encaminar o ser más preciso en la cuestión del tratamiento. El tratamiento, pues bueno, es darles obviamente un antifúngico y reducir lo que es la terapia inmunosupresora. En realidad nunca la podemos eliminar porque es muy probable que el paciente pues vaya a perder el injerto, pero en realidad el injerto no es prioritario. Lo prioritario es la vida del paciente, y si el paciente está condicionando o tiene la condición de un proceso séptico importante, pues bueno, tendremos que eliminar la terapia inmunosupresora y pues bueno, darle preferencia obviamente pues a la vida del paciente. La profilaxis es muy importante cuando se llega a presentar algún tipo de infección micótica. Generalmente son infecciones que remiten cuando se les da fluconazol y son pacientes que también de manera profiláctica se les llega a dar nistatina bioral con la intención de pues la prevención de dichas enfermedades oportunistas. En dado caso de que el paciente llegue a presentar aspergilosis, pues bueno, ese tipo de infección en específico suele originarse a nivel pulmonar, pero sí puede condicionar algunas alteraciones a nivel del sistema nervioso central y pues bueno, tendríamos que hacer una tomografía o solicitar un estudio de líquido cefalorraquídeo y pues bueno, prácticamente redirigir la terapia ya no solamente con fluconazol, sino dirigirla principalmente con anfotericina B o micafungina, según refiere pues esta guía. Otro tipo también de bacteria que muy comúnmente encontramos es la bacteria por Pneumocystis jirovecii. Generalmente produce pues procesos de neumonía, aunque pues es raro siempre y cuando se les dé a los pacientes terapia de una manera sostenida con trimmetoprim con sulfamethoxazol. Pero si a estos pacientes se les da ese tipo de terapia, pues bueno, tendremos que estar valorando la función renal de una manera continua porque pues bueno, puede condicionar alguna alteración en dicho nivel que pudiera condicionar la necesidad de una terapia sustitutiva y pues bueno, empeorar la calidad de vida que dicho paciente pudiera pues presentar.
Por último, haciendo un resumen así súper breve de lo que les acabo de mencionar, pues bueno, las principales infecciones se dan a nivel abdominal. Principalmente tenemos que pensar en procesos de colangitis, abscesos intraabdominales, peritonitis o infecciones del sitio quirúrgico. Como les mencionaba, pues bueno, el tratamiento ya sea, obviamente va a ser dirigir la terapia antimicrobiana y en dado caso de que no se da ante dicha terapia, pues bueno, pensar en hacer un aseo quirúrgico o algo por el estilo si es que hay algún tipo de absceso o algo por el estilo. Generalmente, como les mencionaba, bacterias pues prácticamente gram negativas. En dado caso de que sean infecciones pulmonares, pues bueno, generalmente también son por bacterias gram negativas, en segunda instancia por lo que son hongos y pues en tercera instancia pues prácticamente la presencia de algún tipo de virus, ¿no? Principalmente citomegalovirus. Hay que, se hace un hincapié hincapié importante en el sentido de que pues son pacientes que tienen generalmente el apoyo con uso de esteroides. Entonces, en dado caso de que los pacientes llegaran a presentar alguna alteración a nivel pulmonar, del esteroide sí se puede prescindir un poco más fácil en comparación con la terapia pues, inmunosupresora. Si el paciente llega a presentar alguna alteración del sistema nervioso central, generalmente son raras, pero pudieran ser condicionadas pues, por la presencia de aspergilosis. Y pues como ya les mencionaba, ¿no? Pues bueno, se les debe dar tratamiento y solicitar pues estudios de gabinete pues para corroborar la presencia de dicha alteración. En cuestión neurológica, como les mencionaba en diapositivas previas, los pacientes tardan en recuperar el estado de conciencia entre 6 y 12 horas, máximo 36 horas, si es que el paciente ya tenía algún proceso de encefalopatía previa. Pero generalmente resuelven y eso facilita que se puedan desvincular de una manera pronta una vez que el paciente recupera su estado de conciencia. Generalmente son pacientes que tienen el flujo sanguíneo cerebral elevado porque es secundario que tienen una retención de CO2 importante por alguna alteración a nivel pulmonar que pudiera haberse presentado por la falla hepática y pues bueno, esto nos puede condicionar pues mayor edema a nivel cerebral. Entonces, en dado caso de que el paciente pues, llegue a presentar pues, algún tipo de edema, pues la terapia en realidad no dista mucho de lo que hemos venido viendo en las clases. Hay terapias no farmacológicas y pues terapias farmacológicas, dependiendo de lo que en ese momento el paciente llegue a presentar. Las complicaciones neurológicas en realidad se presentan entre el 8.3 y el 47% de las ocasiones. Y generalmente se deben a un proceso continuo de encefalopatía, una hemorragia intracraneal, secundario a un proceso de una coagulopatía, un proceso de hipertensión. Puede haber convulsiones que pueden estar desencadenadas por la terapia inmunosupresora, la presencia de algún evento vascular cerebral, la presencia de una melinolisis pontina o extracraneal, en dado caso de que las alteraciones, que las correcciones hidroelectrolíticas no se hayan hecho pues, de manera pues juiciosa, ¿no? En dado caso, bueno, como les mencionaba, los inmunosupresores tienen bastantes efectos secundarios que sí pudieran alterarnos pues la sobrevida de los pacientes. Uno de los efectos secundarios que pudieran llegar a presentarse, pues bueno, son convulsiones secundarias a la toxicidad de ciertos fármacos, como puede ser la ciclosporina, el tacrolimus, o el uso de anticuerpos, o el uso de cierto tipo de anticuerpos. Esto, pues bueno, nos puede condicionar un cuadro de meningitis aséptica que en teoría pudiera llegar a remitir sola siempre y cuando se reduzca pues, la terapia inmunosupresora. Puede ser también que el proceso de convulsiones sea debido a alguna alteración hidroelectrolítica, pues que bueno, tenemos que corregir ya de una manera pues un poco más puntual. El tratamiento no dista mucho, disminuir o cambiar la terapia inmunosupresora, dar tratamiento anticonvulsivante con DFH o carbamazepina o corregir la alteración hidroelectrolítica. El abordaje también es igual, solicitar una tomografía, una resonancia o algún estudio de líquidos cefalorraquídeos si es que pensamos en algún tipo de infección. En dado caso de que haya edema cerebral, lo que ya les comenté, y es posible hasta cierto punto que dichos pacientes pudieran llegar a presentar pues, algún tipo de tumoración a nivel del sistema nervioso central, secundario pues, a un linfoma pues, de células B, secundario pues, a la terapia inmunosupresora. ¿Te faltan muchas o no? No, en realidad no. Me faltan
No, sí, me faltan como unas 10. ¿Quiere que siga o que...? Yo digo que para mañana. Sí.